César, se ha hablado mucho de la reforma y parece que en torno a ella hay un gran consenso, pero lo cierto es que hace 100 años atrás no hubo un consenso y así como hubo reformistas, hubo antirreformistas también, ¿no? Así es, hoy parece haber un consenso en cuanto hay 17 países de América Latina que han incorporado a la reforma universitaria en sus constituciones nacionales. Pero la cultura política reformista, si bien extendida en América Latina a lo largo del siglo XX, fue objeto de disputa y de contestación con distintas matrices. Digamos, si uno piensa la cultura política del antirreformismo, debería pensar primero en una cultura política sacralizada. Cuando digo sacralizada, estoy diciendo una cultura política, una forma de ver la política como una emanación de los dogmas religiosos. Por ejemplo, todos sabemos la historia de Antonio Nores, el rector al cual se oponen e impiden asumir los estudiantes en el 18. Uno de sus descendientes, al asumir la gobernación de Córdoba en 1962 como interventor federal en la época del presidente Guido, a la hora de asumir, jura diciendo que asume como gobernador por mandato divino, ¿no? Es decir, que esta cultura sacralizada, que sacraliza la política, que trata de instituir lo político a partir de lo dogmático religioso, es una cultura que se extendió a lo largo del siglo XX y que fue un feroz opositor de la reforma universitaria. Cuando uno lee el diario del arzobispado, el diario de los principios de los años 50, 60, inclusive del siglo XX, consideran que la semilla del mal fue la reforma universitaria, ¿no? El origen de la subversión en Argentina tuvo una fecha, 1918. Vinculan los movimientos armados, políticos armados de los 60-70 con la reforma universitaria. Exactamente, con el origen de la subversión. ¿Quiénes encarnaban en el 18 ese antirreformismo? Mencionaste a Antonio Nores, el arzobispado de Córdoba. Bueno, en aquella época era el obispado, porque todavía no se había constituido como arzobispado. Pero en realidad habría que señalar que cuando uno lee la Gaceta Universitaria, la crítica principal no se dirige al obispado, sino a la Compañía de Jesús, porque eran los jesuitas quienes ejercían su control sobre la universidad. Quien está atrás de todo esto, de algún modo, al menos es lo que denuncian los propios reformistas, es la Corda Frates. Sí. Esta logia secreta católica, integrada por ¿quiénes? ¿Quiénes son estas figuras? Sí, efectivamente. Había una logia secreta que se llamaba la Corda Frates, que va a ser denunciada con frecuencia por el movimiento estudiantil, en una época en que las logias eran un hecho que todavía tenía una relevancia política real. Porque así como había logias católicas, por ejemplo la Corda Frates, había también logias masónicas, ¿no? Que van a ser reformistas. Que van a ser reformistas y que van a formar parte del movimiento reformista. En 1919 asumió como gobernador de Córdoba Rafael Núñez, el mismo señor cuyo apellido bautizó la avenida principal del Cerro de las Rosas. Bueno, el gobierno de Rafael Núñez fue un gobierno terriblemente represivo, muy represivo, muy antirreformista, prohibía los actos públicos, a tal punto que llegó a formarse un comité por la libertad de reunión o por el derecho de reunión. Este comité por el derecho de reunión estaba integrado por la Federación Universitaria de Córdoba, la FOL, la Federación Obrera Local, que fue la primera central obrera en la historia de Córdoba, se había fundado en 1917, el Comité de Libre Pensamiento de los masones, el Comité Córdoba Libre y aquí también
el Comité Femenino de Córdoba Libre, ¿no? Entonces vemos cómo en el universo cultural de la Reforma se combinaban vetas liberales, vetas masónicas, vetas incluso feministas de un primer feminismo, y por supuesto también vetas marxistas y anarquistas, ¿no? Ahí encauzaban todos en lo que era el reformismo universitario. Ese, digamos que era la atmósfera cultural en la cual se desarrolló el movimiento reformista. Y por donde la mires, era percibida como herética por los sectores dominantes de la sociedad cordobesa, y por cierto por estas élites a las cuales estamos haciendo referencia. Hay dos grandes tesis en el marco del debate historiográfico acerca de el origen de la dirigencia reformista. Una, la tesis de Agulla, que hace muchos años un sociólogo sostuvo que una parte sustantiva de la dirigencia reformista tenía su origen en un sector liberal de la élite, ¿no? Porque no toda la mayoría de la élite sí era clerical, pero había un sector más pequeño de matriz liberal, entre los cuales estaban los Garzón Maceda o los Roca, por ejemplo. Y hay otra tesis que inicialmente la explicita Liliana Aguiar de Sapiola en un viejo trabajo sobre la reforma universitaria, en la que pone el acento en la importancia decisiva que tuvieron los hijos de los inmigrantes, ¿no? Y efectivamente era una época en que Córdoba triplicó su población entre 1895 y 1915 aproximadamente. Córdoba triplica su población de 50.000 a 150.000 habitantes. Por ejemplo, la Pampa Gringa estaba poblada de inmigrantes cuyas asociaciones, las asociaciones que fundaban, eran liberales y garibaldinas, ¿no? Es también la época de la migración árabe, la fundación de la sociedad sirio-libanesa, de la migración judía con la Unión Israelita. Es decir, es una época en la que Córdoba ya difícilmente era identificable con ese claustro encerrado entre barrancas que había percibido o imaginado Sarmiento. Ya deja de ser de algún modo la Roma de América Latina con la que soñaba la propia Iglesia, ¿no? Exactamente. Hablando de matrices antirreformistas, otras dos matrices fueron obviamente la militar, porque digamos este pluralismo de la Reforma, un pluralismo abierto a una transformación radical de la sociedad, era contrario al espíritu militar. Y los golpistas del 30, pero también los del 43, fueron férreos opositores de la reforma universitaria. La matriz estatalista, que tuvo su expresión más importante en la época del peronismo histórico, entre 1946 y 1955, también fue opositora de la reforma, justamente por hacer primar el culto a la unidad, el culto a lo homogéneo sobre lo diverso, que es una de las características, uno de los atributos del reformismo. Y ahí se entiende que el reformismo sea antiperonista, ¿no? Antiperonista. Así, por ejemplo, en el año 1953, el rector Horacio Ahumada, rector de esta honorable casa de estudios, sacó una resolución que es muy pocas veces mencionada, resolución de Horacio Ahumada, rector 1953, estableciendo que en todos los actos oficiales de la universidad, después de cantarse el himno nacional, debía cantarse la marcha peronista. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón. Esta vocación hegemónica se asoció también debe entenderse en el contexto de una época, se venía de la Segunda Guerra Mundial,
Entonces, erróneamente, los sectores reformistas identificaron de un modo mecánico y lineal al peronismo con el nazifascismo, ¿no? Este equívoco tiene tanto que ver con el hecho de que se venía de la Segunda Guerra Mundial, de la lucha antifascista, como con la vocación hegemónica del peronismo al que daba lugar a ese tipo de malentendidos. Te llevo de nuevo el 18, mencionaste a Rafael Núñez, que tiene nombre de calle importante. Antonio Nores también tiene su calle en la zona norte de la ciudad, y un hombre que tiene una calle también que atraviesa buena parte del centro es Arturo M. Bas, que va a tener un protagonismo importante durante el antirreformismo, ¿no? Era la mano derecha de Antonio Nores de alguna manera. Sí, todos vinculados a la Corda Frates. A la Corda Frates. Era profesor de Derecho Arturo M. Bas. Sí. ¿De qué modo Arturo M. Bas y tantos otros de esos sectores logran imponer sus nombres o ese espíritu a Córdoba? ¿Por qué siguen presentes siendo que vienen a representar, y en términos de película, vienen a representar el mal en la reforma? Bueno, porque, digamos, Córdoba fue la sede de una cultura de resistencia que tuvo sus picos en el siglo XX, ¿no? En el Cordobazo, el Viborazo y otros episodios conocidos. Pero la hegemonía la mantuvieron siempre, en definitiva, los sectores conservadores, ¿no? Hoy, digamos, en las últimas décadas, esa vocación hegemónica no ha sido suficiente para mantener una hegemonía total, y tenemos calles como Deodoro Roca o la del Cordobazo en el interior de la ciudad universitaria. Es la disputa permanente que hay entre esas dos Córdobas.